En este supuesto estamos ante la situación personal y familiar de Roberto y Mercedes, que son matrimonio. Con ellos conviven Irene, que es hija exclusiva de Mercedes, de un matrimonio anterior, y Mercedes tiene la guarda y custodia exclusiva de ella. Además tienen otros dos hijos comunes, Rosa y Marcos. También vive con ellos Asunción, que es la madre de Roberto. Nos están pidiendo que determinemos la unidad familiar, la opción de tributación más favorable y que veamos los mínimos personales y familiares en las distintas modalidades de unidad familiar. Para empezar, tenemos que determinar que la unidad familiar estará formada por el matrimonio y los tres hijos, sean comunes o no, porque todos ellos son menores de edad. Sin embargo, quien no forma parte de la unidad familiar es Asunción, la madre del declarante. En todo caso, podría dar lugar al mínimo por ascendientes. Y los hijos, si cumplen los requisitos, también pueden dar derecho al mínimo por descendientes. Cada uno tiene derecho por los suyos. Mercedes tiene derecho al 100% por Irene y por Rosa y Marcos, los hijos comunes, repartirán el mínimo entre los dos. Vamos a acceder a Renta Web y lo vemos. Bueno, pues lo primero que vemos es que Roberto figura como declarante, casado con el cónyuge Mercedes. Tienen tres hijos menores de 18 años, forman parte de la unidad familiar y ningún otro hijo ni descendiente que dé derecho a mínimo. En el caso de Irene, como es hija solamente de Mercedes, que es el cónyuge en esta declaración, la clave es la C y el 100% del mínimo por descendientes corresponde a ella. La hija forma parte de la unidad familiar. Para Rosa, clave de vinculación A, que es aquella que indica que son hijos de ambos cónyuges y parte el mínimo por descendientes por mitad, forma parte de la unidad familiar. Y en el caso del menor, Marcos, nacido en 2025, la información nos la han comunicado, tenemos esa información tanto de su nacimiento como de la discapacidad, la clave de discapacidad 1, que significa que va del 33 al 65%, nos lo ha comunicado la comunidad autónoma en el modelo 990, forma parte de la unidad familiar, y la clave de vinculación A, hijo común a ambos declarantes, consigue repartir el mínimo por descendientes por mitad y el mínimo por discapacidad de descendientes también por mitad. Todo correcto, y nos falta por incluir la información relativa a Asunción, la madre del declarante Roberto. Accedemos. Primero nos leemos la nota del importante que nos dice los requisitos. Dice: solo deben relacionarse ascendientes que conviven con el contribuyente, que no tengan rentas superiores a 8.000 euros y que no presenten declaración con rentas superiores a 1.800 euros. En ese caso no habría que relacionarlos. Solo deben reflejarse los ascendientes que conviven con el contribuyente al menos la mitad del periodo impositivo. Asunción vive con ellos desde el 1 de junio, por lo tanto sí que vive más de la mitad del periodo impositivo. En caso de fallecimiento del ascendiente, durante el año, en el periodo impositivo, la convivencia se tiene que producir al menos durante la mitad del periodo que va del 1 de enero hasta la fecha de fallecimiento del ascendiente, y en ese caso se cumplimentaría aquí esa fecha. Aquí solamente tiene Roberto derecho al mínimo por ascendientes, porque solamente es su madre y además no dice que conviva con ningún otro hermano. Si tuviésemos que repartir el mínimo entre varios hermanos, se pondría aquí. Vamos a cumplimentar los datos de Asunción, que son NIF, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y vinculación. Ascendiente de Roberto o de Mercedes, de Roberto, primer declarante. Clave D. Pulsamos aceptar y ya tenemos toda la situación personal y familiar de Roberto y Mercedes correcta. Es necesario que esté perfecto antes de avanzar, porque luego, una vez en Renta Web, se pueden incluir y quitar ascendientes o descendientes que no formen parte de la unidad familiar. Pero como sean de la unidad familiar y sobre todo si tienen rentas, es más complicado y hay que reiniciar. Por lo tanto, vemos que todo es correcto aquí y pulsamos aceptar. Llegamos a un resumen de declaraciones en el que vemos que hay 3 columnas. Una declaración conjunta y 2 individuales, que es para Roberto y Mercedes, que son los únicos miembros de la unidad familiar que tienen rentas. Si los hijos tuviesen rentas, cualquiera de los 3, también aparecerían columnas para ellos. Nunca va a aparecer una columna para Asunción, porque la madre del declarante nunca va a formar parte de su unidad familiar. Tendríamos que ver los datos fiscales. Si todo estuviese correcto y no se quiere modificar ni incluir nada,
validar y a continuación presentar la declaración. En este supuesto, el interés se radica en ver el importe de los mínimos personales y familiares. Se puede observar que este importe difiere en la declaración de Roberto y en la de Mercedes. En conjunto es la suma de los dos. El motivo, vamos a verlo accediendo. Para Roberto el mínimo del contribuyente es de 5.550. Para Mercedes será igual porque ambos tienen menos de 65 años. Es el importe que corresponde tanto para parte estatal como autonómica, porque en esta comunidad autónoma no se ha fijado un importe distinto para los mínimos. En cuanto al importe por descendientes, a Roberto le corresponde 3.950 euros por 2 descendientes, sus hijos pequeños. Sin embargo, Mercedes tiene 7.150 euros porque le corresponde también Irene en su totalidad. Mercedes no tiene mínimo por ascendientes porque Asunción solo es madre de su marido y por tanto se le aplica a él. Y el mínimo por discapacidad, que aquí se incluiría la discapacidad tanto de contribuyente, descendientes y ascendientes, en este caso es de 1.500 euros, que es por medio mínimo por discapacidad de su hijo menor. A Mercedes también le aparece. La suma de mínimo personal de cada una de las declaraciones determina el mínimo en tributación conjunta. Pues ya tendríamos la renta para poder presentarla en caso de que lo deseasen.